A ver, mi compañero 33. So we start at 54. Entonces, empezamos. Buenos días a todos. Buenos días. Entonces, hoy es el último día de este curso. Van a recibir los que enviaron los 13 que tengo en lista, que están ahí. Si hay alguno que falta, me manda el correo electrónico a esos 13 o a los 14 o a los que tengamos registrados. Les voy a mandar el enlace donde los videos se han subido a la red, videos de esta clase, para que lo bajen o para que la revisen o para que lo sepan. La razón de la demora es comúnmente estas clases las hacemos una por semana, entonces hay tiempo para editar el video, subirlo, y esta vez hicimos una clase por día. Por eso también los ejercicios se los voy a dar este viernes, lo van a recibir ustedes. Yo tengo todo el correo electrónico de los que han estado ahí. Los ejercicios no son punitivos. Es como el profesor de educación física que le dice trota 400 metros. Si lo quieres trotar rápido para sacar provecho, trótalo rápido. Si lo quieres caminar, camínalo. O sea, veo por las respuestas que me han enviado que algunos de ustedes realmente han puesto un esfuerzo extra en elaborar esta pregunta. Otros no. Bien, a mí eso no me va ni me viene. Es decir, con que ustedes aprendan y con que ustedes saquen algo de este curso, yo estoy contento. Si los 13 o más sacan algo de este curso, estoy 13 veces contento. Si uno saca una cosa, pues también estoy contento. El objetivo de esto es ofrecerles a ustedes o darles a ustedes una visión diferente que quizás no la reciben de esta manera en sus clases. Y el segundo objetivo, y lo digo por si están algunas de las autoridades ahí, es de avanzar en la relación entre nuestras dos universidades. Como todo proceso que empieza rateando, tartamudeando, con paradas y con subidas. Como han visto, el primer día parecía que no arrancábamos, el segundo día teníamos problemas con sonido y hoy ya no hay casi prácticamente ningún problema. Y esto quizás en 3, 4 años más, con mejoras de la tecnología y de la banda de la red, vamos a poder hacer conversaciones más activas sobre temas que ustedes, su facultad, decida que probablemente nosotros podamos ser útiles.
O sea, ustedes 13 que están ahí, y si se me escapa alguno, me lo hace saber. Son realmente los pioneros de esta comunicación entre Costa Rica y los Estados Unidos, entre la UCLA y la UNIBE, y por eso los felicito y desde ya se merecen el certificado de compleción que le vamos a enviar. El ejercicio, otra vez digo, que nos sirve a nosotros también para tener una idea de cuánto expandir o cuánto profundizar o cómo ir calibrando las futuras clases, sean a ustedes o a los otros de Centroamérica. Una universidad hermana a ustedes, que es UNASA, vamos a hacer un curso en 7 días más, pero esta vez dirigida a los docentes y sobre temas de ética médica, porque esos son los temas que han elegido los de UNASA. Sin más, entonces vamos al tema que nos trae, que es cómo escribir un artículo médico. Las 2 primeras clases les trataba de poner el énfasis, o no trataba, sino que ponían el énfasis es que si ustedes pueden escribir un poema, si ustedes pueden escribir un cuento corto y qué decir de una novela, entonces también pueden escribir un artículo médico. Costa Rica tiene poetas, novelistas y cuentistas, pero tiene casi 0 profesionales que escriben en las revistas médicas. Costa Rica tiene periodistas, Costa Rica tiene historiadores, Costa Rica tiene historia. Todos en el mundo, los que están más o menos interesados, saben quién fue el presidente Arias. Pero nadie sabe quién es el jefe de pediatría de la universidad más importante que tengan ustedes, sea UNIBE o del hospital más importante, porque y eso tiene que cambiar, y eso lo van a cambiar ustedes. En coherencia con lo que hablamos antes, cuando nos enfrentamos, cuando vemos algo que nos parece interesante, otra vez digo, ustedes encuentran a un paciente con una evolución clínica que es interesante, encuentran 2, 3, 4, 5 pacientes y les parece que vale la pena reportarlo. Los artículos médicos tienen introducción, materiales, métodos, resultados y discusión. Al revés de los poemas, de los cuentos cortos o de las novelas, tienen un orden. Y ese orden está impuesto por las revistas. Uno no se puede salir de las casillas que las revistas le han puesto. Y eso ayuda a escribir el artículo. La introducción es cuál es el problema, que no es distinto a la imagen del famoso cuadro que ven a su derecha, el del médico mirando al niño preguntándose cuál es el problema, qué le pasa al niño. En el caso de ustedes, ¿qué es lo que yo quiero reportar? ¿Cuál es el problema que yo quiero comunicar con la audiencia? Materiales y métodos. ¿Cómo se estudió el problema? Que es otra vez con el médico que mira al paciente. Usted le hago un análisis de sangre, le tomo la de temperatura, espero 3 días, ¿qué hago? Resultados es qué se encontró y discusión, que es el error más común que hacemos nosotros los latinoamericanos, que no discutimos los resultados. Contamos la historia del mundo y la historia de la enfermedad, pero no discutimos los resultados. Y gracias a Dios, las revistas demandan, exigen que se discutan los resultados, porque eso nos da un método, nos da un rigor que si lo cumplimos, nos publican. A las revistas no les interesa
el estilo poético, sino que le interesa, cuéntame y qué opinas tú sobre este problema. Vamos a ir a los ejemplos. Las publicaciones médicas puede ser una serie de casos y la observación resultante. Una serie de casos que pueden ir de que ustedes deciden aglutinarlos, le dicen a su profesor, ¿por qué no estudiamos, y esto para médicos y enfermeras, ¿por qué no estudiamos la incidencia de llagas en el tobillo en los pacientes que están en coma? No sé, digo cosas por así. Los psicólogos decir, ¿por qué no estudiamos el estrés o sistemas que no conozco de psicología, de los familiares que vienen de las provincias porque tienen que estar en el hospital al lado del familiar que está internado? Los sociólogos se juntan con los sociólogos y dicen, bueno, veamos qué pasa con estas 30 familias o estas 20 familias o estas 10 familias. O veamos qué pasa con la hipertensión arterial en Costa Rica, en un hospital o la hipertensión arterial pediátrica. Ustedes inventan el tema. Reporte de un caso es el caso que les parece interesante. El reporte de un caso es hasta 3, o sea, 1, 2, 3, ¿no? Que no pueden hacer reporte de un caso interesante y mostrar 5. O sea, un caso es un caso y hasta 3 casos es aceptable que sea reporte del caso. Y después lo otro, que es la revisión de un tema. Deciden revisar tumores de cerebro en la población y ya, pero para esta revisión de un tema lo vamos a discutir más adelante. Ustedes tienen que tener cierta autoridad. Es decir, Peter Piot no podía hacer una revisión de las 4H porque era un interno, pero él podía presentar una serie de casos de las 17 mujeres con los problemas. Los primeros que presentaron el descubrimiento del SIDA acá en la UCLA, presentaron 5 casos porque vieron 5. Hubieran visto 3, presentaban 3. Y los criterios para, acá lo pongo con el título que tienen, criterios para valorar un argumento, criterios para valorar la calidad del trabajo que ustedes quieren hacer, criterios que usan los editores de las revistas para valorar el trabajo que le han enviado, y el criterio que deben usar ustedes cuando empiezan, que se juntan y dicen, bueno, vamos a trabajar en esto. Bueno, el primero, y otra vez hay una falla ortográfica ahí, ¿qué quiero decir? ¿Qué queremos decir? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que queremos contar? Y entonces lo escriben en un papelito así a mano, qué es lo que quieren contar, y tienen que haber frases conectoras, por lo tanto, en consecuencia. Hemos visto que hay pacientes con cáncer que fallecen más rápido o que se sobreinfectan o que en el hospital tal y cual la sobreinfección es menor o es mayor en comparación. Por lo tanto, o en consecuencia, pensamos que esto se debe a que en el hospital A le dan antibiótico, en el hospital o en el hospital A la comida tiene más proteínas, o en el hospital A los médicos se lavan las manos, lo que sea, pero tiene que haber un por lo tanto y un en consecuencia. O sea, como cuando hacen una fórmula matemática, tiene que haber una flecha, un signo más, un signo por, un signo igual. Cuando hacen un trabajo médico, en un momento de cuando empiezan a esbozar en el papelito, tiene que estar escrito, ¿no? Metafísicamente en sus cabezas, tiene que estar escrito en el papelito, por lo tanto, en consecuencia.
que es lo que habíamos hablado antes. Si P, entonces Q, pues P, por lo tanto Q, todas esas cosas que ustedes ya lo saben. E identificar las premisas. ¿Cuáles son las premisas? Las premisas son infección, cáncer, sobrevida, estrés de los familiares, no sé, lo que ustedes saben, pero tienen que decir las premisas. Cuando se muestran, cuando se pasan el proyecto entre ustedes, ahí sentados en una mesa, en un bar, todos ustedes tienen que decir, bueno, acá están las premisas y acá está escrito, por lo tanto, en consecuencia. Tienen eso, yo les aseguro que pasa. Y las premisas, como dijimos, tienen que ser aceptables, relevantes y adecuadas. Es decir, tiene que haber una premisa adecuada. Y otra vez veo algún anglicismo ahí con la Q en vez de la C. Y las premisas, o sea, cuando ustedes dicen, bueno, nosotros vemos que los familiares de los pacientes que vienen de zonas rurales y pasan más de 10 días en la capital, tienen esto y esto. Los familiares, no los pacientes. O se vuelven. O el máximo tiempo que los familiares de zonas rurales pueden estar acompañando a los internados es 7 días. Es decir, nadie de zonas rurales se queda en San José más de 7 días. Estoy tirando cosas que no sé nada, ¿no? Es decir, yo nunca he tenido el gusto de estar en Costa Rica. Y tiene que ser relevantes, ¿no? Es decir, sí, ¿por qué es más de 7 días? ¿Por qué nos preguntamos? Y tienen que ser adecuadas, que como dije anteriormente, adecuada es la más floja, es donde cada uno talla su propia experiencia. Entonces, ¿qué hacen? El primer paso que hacen la búsqueda de la literatura. Sí, yo he visto que tal cosa, bueno, quiero saber si tal cosa ha sido vista por 200.000 médicos antes, ¿no? Y hay 2 sitios para buscar la literatura. No hay 3, no hay 1, hay 2. Y buscan en estos 2. Ahí está la dirección de la red. El PubMed y el Google Scholar. Los 2 tienen una pequeña diferencia entre uno y otro. El PubMed tiene el último artículo publicado sobre ese tema, está primero. O sea, si ponen cualquier frase como malaria y América Central, el primer artículo que va a salir es el artículo que se publicó ayer o que va a salir mañana, porque a veces hay un pequeño anticipo a la fecha de emisión. O sea, acá están los artículos por orden de aparición, el más reciente primero. En el Google Scholar no está primero el último, está generalmente el que ha sido más citado. O sea, el artículo que indirectamente es el más significativo. O sea, acá empiezan con malaria y América Central, que lo puse así al tiro. Ven artículos citados 95 veces, 49 veces, 56 veces, 36 veces, por una razón indirectamente esta pasa 226, 54. O sea, no son los artículos más recientes, sino son los más relevantes. Que acá hay uno con 228 que no está primero es porque quizás no refiere específicamente a malaria y América Central. Entonces buscan por esos 2 lados. La ventaja del PubMed es que tiene que estar, que va por orden alfabético, y una muy importante, no todas las revistas están incluidas en el PubMed. Y eso tiene su gran ventaja.
La gran ventaja es que si uno ha inventado una pequeña revistita que no aparece continuamente y que está floja en la ética de la revisión de los artículos, no aparece en el PubMed. Ser incluido en el PubMed es un derecho que se gana. Y hay, como todas las cosas, una serie de requisitos: periodicidad, cuerpo editorial, tienen que mostrar que rechazan artículos también, entonces sí lo aceptan. Otra vez, hay unas reglas, no es al tanteo. O sea, si una revista está en el PubMed, es una revista más seria que las que no están en el PubMed. Google Scholar pone todas. Tiene su ventaja y su desventaja también. Ciertas revistas que aparecen en PubMed o no en PubMed, y uno se va enterando sobre el tema. La otra ventaja que yo le veo al Google Scholar, yo siempre empiezo por el Google Scholar, es que uno ve cuántos son citados, y a veces cliqueando, no sé si hay otra palabra para esto, en donde dice citas, uno va y encuentra artículos que son tan interesantes como ese que nos concitó con el interés, a ver quién lo ha citado este artículo. A veces uno ve ese artículo y dice, qué artículo interesante, va a las citas y las citas lo destrozan, le dicen, no, estos son una manga de burros que están diciendo, ¿no? Es decir, en mi experiencia están equivocados, es decir, que es raro que eso pase, pero siempre es interesante ver las citas, quienes lo han citado a ese artículo, y eso es una cosa que ofrece el Google Scholar. Después está el factor de impacto de una revista. El factor de impacto de una revista es el promedio de el número de veces en el periodo que una revista se ha citado esa revista. Es decir, obviamente las revistas más importantes y las más clásicas tienen un alto factor de impacto. Ahí ven el New England Journal of Medicine, que tiene un factor de impacto 53.480. Nature Review abajo, en fin. Muchas revistas de medicina y muchas revistas de biología molecular. Sin embargo, hay una gran revista, que es la revista de neurología, que es una revista española que se consigue en la red, que ellos ponen orgullosamente factor de impacto 0.9. Acá está, es muy bien, es bajo, pero ¿sabes qué? Es el que tenemos, y acá está, y acá lo mostramos. Y realmente esto es encomiable. Los neurólogos españoles se merecen mis respeto. Muchas otras revistas esconden el factor de impacto, pero se puede buscar en la red, ponen ahí Impact Factor de tal o cual revista y aparece la lista, ¿no? Y el factor de este impacto no es importante. En el momento en que ustedes tienen que publicar, publiquen donde puedan y publiquen donde sean. Empiecen donde los dejan empezar. Pero ese es el valor o el sentido del factor de impacto. La revista de neurología sí está en el PubMed. O sea, es una revista que cumple con los criterios de inclusión en las publicaciones serias. La revista argentina de neurocirugía no está en el PubMed. O sea, no es fácil, no es necesariamente entrar en el PubMed. No sé si hay revistas de Costa Rica o de América Central que están en el PubMed. Pero por lo menos, cuando apunten a una revista, apunten a que esté en el PubMed, porque eso los pone en la lista, y si alguien busca sobre ese tema, va a leer el trabajo que han hecho ustedes. Autoría. ¿Quiénes son los autores? Autoría y autoridad. Acá, por ejemplo, en el lado derecho he puesto un paper donde yo estoy ahí en el medio, y son varios papers y varios autores de ese lado. Los que importan son el primero y el último. Todos estos que estamos acá en el medio somos los que contribuimos de una manera, pusimos algún tejido, firmamos los papeles, hicimos algunas cosas.
El Dan Lax, que está acá, es el que escribió el paper, es el que trabajó, es el que hizo, el que manejó la parte práctica de este asunto. El Harley Kornblum es el último, es el que tuvo la idea, el dueño del laboratorio, en este caso es un trabajo de biología molecular, el dueño o el jefe del laboratorio, el corrector, y la gente que está en el tema se fija, dice, bueno, esto viene del grupo de Harley Kornblum, por lo tanto debe de ser importante. Y Harley Kornblum también, por acá está, es el al que hay que mandarle la correspondencia, uno de los asteriscos que está acá, dice él. Es a quien hay que mandarle la correspondencia, o sea, esta revista le va a mandar a Harley Kornblum, no a todos los que estamos ahí, decirle hemos aceptado, no hemos aceptado, hemos rechazado, tiene que hacer estos cambios. Y si alguien quiere hacer una pregunta específica sobre ese tema, he leído este artículo, le escribe un correo electrónico a Harley Kornblum. Las revistas ya están, ya exigen muchas veces que cada autor diga en qué contribuyó. Acá está Jorge Antonio Lazarés, proveyó material de estudio de los pacientes, colección y ensamblaje de los datos. Mientras que Harley Kornblum, HIK, hizo la concepción, el diseño, escribió el manuscrito, aprobó el manuscrito y puso la plata. Dan Lax, que es el estudiante de Harley Kornblum, puso la concepción, el diseño, análisis de datos, manuscrito, toda la historia. Entonces, la autoría muchas veces va lo que la gente se fija, el primer autor y el último autor. A veces pasa que el primer autor también es el autor al que hay que mandarle la correspondencia. O sea, si yo escribo un artículo sobre las clases por internet, entonces yo voy de primer autor, es una idea mía, yo conozco el tema, y después pongo a ustedes que colaboraron en la concepción, leyeron, releyeron, opinaron, pero voy de primer autor y voy de autor correspondiente. Pero ustedes siempre tienen que fijarse cuando leen un artículo quién es el primero y quién es el último. Y a quién hay que enviarle la correspondencia. Acá dice, por ejemplo, correspondencia al doctor Tomeu Rossignol, que está en el medio del artículo. O sea, el doctor Tomeu Rossignol es el autor principal. La doctora o el doctor Antoni Rossignol es quien hizo el trabajo, le puso el esfuerzo, merece ir primero. Resumen. Las revistas hoy en día ya vienen, muchas de ellas estructuradas y organizadas. Le dicen el resumen tiene que tener 400 palabras o 500 palabras. Cada revista le da su propia esquema. Muchas piden que el resumen tenga una introducción, un objetivo, un paciente y método, resultados, conclusiones y palabras clave. Otras revistas no lo piden, pero ustedes, sabiendo este esquema, organizan su resumen de tal manera que hay una introducción, un objetivo y método, sino que explican. O sea, el resumen tiene que ser suficientemente informativo y breve para atraer la curiosidad del lector. En el resumen no puede haber historia de la enfermedad o datos emotivos, emocionales. El resumen tiene que ser, como dice ahí, pam, pam, directo al grano. Después viene la parte más difícil para nosotros los latinoamericanos, que es la introducción. Y este artículo se los voy a mandar, cómo escribir un artículo original para una revista biomédica.
el autor no soy yo, es el doctor García Santos, que es de Colombia, creo. Que, como ya les digo, manualitos tenemos todos, hacemos todos, pero el empuje tiene que venir de ustedes. La introducción tiene que ser directa, vamos a ver ejemplos, la situación actual, las razones para investigar y el objetivo. Situación actual, no se nos ha escapado que las pacientes internados más de por un cierto periodo de este tiempo pierden el contacto de su familia si vienen de zonas rurales. Esa es la situación actual. Y luego dicen, este es el tema de las familias de las zonas rurales, ha sido estudiado, y ahí ven lo que buscaron, ha sido estudiado por fulano mengano en India, por perengano en Chile, por sultano en Alemania, y no hay uniformidad de este criterio porque los alemanes tienen una economía, los chinos otro, los hindúes otra, y nosotros queremos saber qué pasa en Costa Rica. Es la situación actual, o sea, una brevísima revisión de la literatura como para decir, es una pregunta interesante. Razones para investigar son, es sabido que el apoyo familiar es fundamental para la recuperación, no sé, ustedes dicen ahí, y el objetivo, nosotros queremos hacer esto para modificar, identificar el sistema, ayudar la estadía de los familiares. Como ven, estoy inventando, esta cosa se me ocurrió ahora. Fíjense, estos son introducciones, olvídense de los autores ahí. Hay dos artículos, uno sobre la radiocirugía estereotáxica para el tratamiento de la neuralgia del trigémino, y la introducción dice, la neuralgia del trigémino es una de las causas más comunes de dolor facial. ¡Pum! Al grano. Basada en Gamma Knife, lo leen. Esta es la introducción que hizo. Los colegas acá, en otro artículo, llamado Calidad de vida y percepción de salud general de personas con epilepsia en función de la crisis, empiezan la introducción con la epilepsia, es una enfermedad del sistema nervioso central. Bueno, chocolate por la noticia. No sabía, fíjese, qué novedad, caramba, qué interesante. No sabía que la epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso central. Espero que se den cuenta que tengo una respetuosa ironía con los distinguidos colegas que escribieron este artículo. O sea, todo este primer párrafo acá está de más. Entonces, pero acá empieza con lo que es importante para la introducción. Los avances científicos en el diagnóstico de la epilepsia, su mejor control, así como el mayor, han sido, muy bien. El concepto de CDB, muy bien, calidad de vida. El objetivo de este estudio es analizar las relaciones, muy bien. O sea, pero este artículo ha sido publicado y gran honor a los autores, ¿no? No estoy criticando sus hallazgos o sus intenciones, estoy criticando para el beneficio de ustedes el estilo que usaron, que es contrasta con el otro estilo, y que lo dice muy bien el doctor Santos. ¿Cuál es la situación actual? No, ¿cuál es la historia de la enfermedad? En uno de los talleres que hicimos con los estudiantes de Nicaragua, ellos observaron, uno de ellos, brillante observación, los efectos del sistema nervioso de la enfermedad de Takayasu. Bueno, en el primer esbozo del artículo, ellos escribieron, Takayasu era un neurólogo japonés. ¿Qué importa quién era Takayasu? Un neurólogo japonés, o era un médico peruano, es decir, puede ser peruano, o sea, no va al tema. Pero si uno dice la enfermedad de Takayasu casi nunca se reporta con complicaciones del sistema nervioso central, bueno, ahí estamos. Vamos
sistema actual. Materiales y métodos que cuando hagan trabajo en investigación clínica, acuérdense, es pacientes y métodos. A mi forma de ver es una aberración decir materiales y métodos cuando uno está trabajando con pacientes. Si uno está trabajando con cápsulas de Petri y todas esas cosas, bien, sí, materiales y métodos. Si no, son pacientes y métodos, ¿no? Y la descripción de la técnica, que básicamente es cómo junté los pacientes. Y tiene que ser como una receta de cocina. Agarran el libro de cocina que tienen en su casa y miran cómo describen. Es decir, cuando dicen se usan 2 huevos, no dice se usan 2 huevos de esta granja o de la otra granja, no, 2 huevos. 100 gramos de harina. Ahí está. Es decir, cosas que uno pueda repetir. Siguiendo con el ejemplo que estudiamos recién o que estamos elaborando juntos ahora, dijimos, bueno, hemos juntado familiares de pacientes de 3 hospitales, la zona norte, zona sur, zona este, o 3 hospitales, o hemos juntado pacientes de hospital pediátrico, hospital de adultos y hospital de una especialidad, o sea, cáncer, o hemos juntado especialidades. ¿Cómo hicieron ustedes ese estudio? Pero no dicen hemos ido hasta el hospital en autobús, no. Hemos juntado 20 pacientes del hospital tal y cual. Los pacientes se les firmó consentimiento, pacientes, los familiares, y eran familiares que venían de estas zonas rurales a tantos kilómetros, y ponen todas las variantes, pero las explican. Y el material y método ideal tiene que tener 0 adjetivos. No tiene que decir nada más que ser verbos y sustantivos. No hay pacientes buenos, pacientes malos, niños hermosos, familiares cariñosos. Hay familiares, niños y pacientes. No hay bello hospital. Esta entrevista se hizo en el hermoso jardín del Hospital Tororcuá. No. Esta entrevista se hizo en el jardín, en el Hospital Talorco. Y acá están 2 excelentes muestras de dos excelentes muestras de los artículos que les puse recién. Y ahí, como ven, son excelentes. En los 2 lados, y honor a los médicos españoles, pacientes y métodos, no materiales y métodos. Se estudiaron las 29 personas con epilepsia que acudieron en forma consecutiva en la clínica ambulatoria de neurología. Cuando yo empecé a escribir artículos, yo agarraba uno que ya ha publicado de un tema parecido y le cambiaba las palabras. Usaba el mismo esquema, era un esquema que había sido aprobado. Entonces, imaginemos que hacemos nosotros lo mismo con este trabajo que estamos inventando. Digamos, se estudiaron las 29, 36, 59 personas que eran familiares de pacientes internados en una clínica ambulatoria, etc. La media de la edad fue tanto de los familiares. La media del tiempo, que obviamente no es tiempo de diagnóstico, la media del tiempo que los familiares pasaron en el hospital fue tantos días. O sea, van siguiendo el esquema de alguien que ya ha publicado y solamente van sacando y poniendo sus propios datos. Y bueno, no es epilepsia, es estadía, no es esto, es el otro. Y así lo redondean y obviamente agregan las cosas específicas, ¿no? Es decir, dividimos a los pacientes, a los familiares, dale con los pacientes. Dividimos a los familiares en 2 grupos, a los que vivían más de 100 kilómetros, los que vivían menos de 100 kilómetros,
o 300 kilómetros, o los dividimos en 3 grupos, los que vivían en 100 kilómetros, 100 kilómetros, 300 kilómetros, y a cada subgrupo los dividimos en los que eran empleados burocráticos, o sea, empleados de banco, profesionales, de aquellos que eran campesinos, de los que trabajaban la tierra, ¿verdad? O dividieron en los que eran propietarios o no propietarios, en fin, ustedes hacen ahí como lo dividan. Y los resultados, otra vez, los resultados deben de tener 0 adjetivos. Los pacientes colaboraron, los familiares colaboraron maravillosamente con nosotros, no. De las 59 familias que identificamos, 38, 39 o 47 o 58 participaron en el grupo. Una familia decidió no participar por motivos personales, muy bien. Otra familia no pudo, empezó la participación, pero el familiar falleció y se fueron de vuelta con el cuerpo, por lo tanto no se pudo cumplir. O las 59 familias, todas contribuyeron. Ustedes dicen lo que pasó. 0 adjetivos. Hermosa familia, brillante familia, compasiva familia, eso no le importa a nadie. Tienen que poner un párrafo por resultados. Y para hacer los resultados, miran los materiales y métodos. Si ustedes dijeron, dividimos a las familias en 2 grupos, de acuerdo con los kilómetros afuera, no dicen cuántos kilómetros en materiales y métodos. Realmente dice, dividimos a las familias en 2 grupos. En resultados dicen, los 2 grupos, el grupo A tenían tantas familias que vivían a tantos kilómetros, media tanto, el grupo B tenía tantas familias que vivían a tantos kilómetros, el grupo B. Si dicen en materiales y métodos, miramos cuántos de las familias eran propietarios y cuántos no eran propietarios, en los resultados dicen, tantos eran propietarios, tantos no eran propietarios. Los resultados se escriben con los materiales y métodos, o los pacientes y métodos, en la mano, y la hoja en blanco, resultados en la otra. Si ustedes decidieron, todas las preguntas que decidieron formular en pacientes y métodos, son preguntas que deben de ser respondidas en resultados. Si ustedes responden en resultados, agregan algo en resultados, algo que no estaba en pacientes y métodos, pues lo ponen en pacientes y métodos, o sea, ponen, y también buscamos esto. Tiene que haber una coherencia perfecta entre lo que ustedes quisieron buscar y lo que ustedes encontraron. Y los resultados son, otra vez, ahí están los ejemplos. En total se manejaron 234 pacientes con diagnóstico de trigémino y hacen el mismo truco que les comentaba en pacientes y métodos. En que ustedes agarran los resultados de un artículo que ya ha sido escrito, que ya ha sido publicado, y van cambiando o van removiendo las cosas específicas en el resultado de ese artículo y van poniendo en la fraseología. Y esto se puede hacer porque pacientes y métodos, o materiales y métodos, y resultados son partes del artículo médico que son ya como estructuradas. Lo que los revisores quieren y lo que se debe de hacer, o sea que lo quieren por una razón, es específicamente ver muy bien cuántos pacientes vieron, qué grupos hicieron, cómo lo hicieron y qué encontraron. ¿Por qué lo quisieron hacer? Está en la introducción. ¿Qué opinión tienen ustedes de lo que encontraron? Está en la discusión. Entonces, otra vez, pacientes y métodos y resultados, identifiquen algún artículo ya escrito de un tema parecido,
que no tiene que ser el mismo tema, y van extrapolando. Después, cuando ya sean más duchos, van a ser ustedes los que van a ser copiados por futuros autores. Lo mismo acá en los resultados. La discusión es la parte más fácil y la más difícil. La más fácil es porque ustedes tienen que discutir lo que ustedes piensan. Ustedes tienen que discutir lo que un individuo costarricense piensa de lo que ha observado. Discutir no es informar, compartir. Hago esta analogía porque como estoy en el cuerpo editorial de una revista, por lo menos, entonces veo esos artículos como bien. Imaginemos el empate 1-1 con México. Fue 1-1, ¿no? ¿Sí? Fue 1-1. Entonces le dice, bueno, discutamos el empate. Y nadie de ustedes va a empezar a decir, bueno, la historia de la selección de fútbol de Costa Rica empieza en 1925, cuando... No, van y dicen, no, Costa Rica jugó con los laterales, medio tiempo, mal tiempo, el 4-4-4, el 3-3-3, el 3-2-1, y México esto, y el cambio en el segundo tiempo, el cambio en el primer tiempo, informó. O sea, ustedes van al grano, al 1-1. Si un periodista deportivo comentando el resultado empieza diciendo, bueno, porque el papá de Keylor Navas en realidad era... Apagan, ¿a quién le importa? Quiero que me cuentes qué opinas del 1-1. Y eso mismo pasa acá cuando hacen la discusión. Cuando hacen esta discusión, hacen el breve resumen de los hallazgos, que yo me opongo a eso. Si uno quiere un resumen de los hallazgos, ya lo escribió en el abstract, ya lo escribió. Imaginamos que uno dice, y B dice, nosotros encontramos que los pacientes con cáncer y cuyas familias se van o regresan, tienen una peor evolución que aquellos cuyas familias permanecen cerca. ¡Wow! Eso es importante. Entonces elaboran y dicen, hicimos una extensa búsqueda de la literatura en PubMed y Scholar Google y encontramos que esto ha sido ya descrito en 1990 o en el 2013 por fulano, mengano y perengano. Estos artículos de fulano, mengano y perengano son similares a los que encontramos nosotros o son totalmente distintos a los que encontramos nosotros. Si son totalmente distintos, quizás sea porque fulano, mengano y perengano escriben en Alemania, en Berlín, donde hay otra estructura médica, o fulano, mengano y perengano, todos los cánceres que ellos trabajan son cánceres de pulmón, similares con los nuestros, o sea, conversan. En la discusión se sueltan los tientos de lo que ustedes quieren decir de eso. En vez de ponerse rígido, meterse en el traje almidonado, atarse la corbata y escribir esta discusión, la discusión debe de ser escrita en un bar, a la noche, un sábado a la noche. La discusión debe ser escrita con el lápiz o si quieren ahí una computadora portátil. Van soltando sus opiniones y después obviamente tienen que hacer una búsqueda de la literatura para ver si alguien encontró algo parecido, para darle
un maestro mío en Canadá decía, si los resultados son 4 párrafos, la discusión tiene 4 párrafos, porque ustedes discuten los resultados. Encontramos que la familia más de 100 kilómetros, H o B, bueno, esto es lo que pienso. Encontramos que el cáncer más común, J o K, esto es lo que pienso. Y a lo sumo agregan un párrafito final, o sea, si son 4 párrafos en el resultado, o sea, lo que ustedes discuten en la discusión es el resultado. Lo interesante con esto es que en inglés, discussion es conversación. Para nosotros los latinoamericanos, discusión es un poco más álgido. Esto se entiende mejor cómo trabajarlo si imaginamos que discusión o discussion es conversación, opinión sobre el tema. ¿Qué le parece? Y la analogía con el fútbol no es pueril. El fútbol es importante, caramba. Piensen otra vez, ¿cómo discutirían, cómo opinarían ustedes sobre el 1-1 con México y cómo no opinarían? Bueno, es lo mismo con el trabajo de investigación médica. El enviar el artículo a una revista médica, así sea el New England Journal of Medicine, así sea la revista centroamericana de medicina interna, la revista que sea, enviar un artículo tiene que ser divertido, tiene que ser interesante, emocionante, y tienen que aparecer ustedes, los costarricenses, de los que han visto, porque yo no soy del tamaño de mi aldea, soy del tamaño de lo que veo. Y acuérdense de los ejemplos que les puse antes de los artículos que han sido rechazados. Y prepárense para el rechazo. Nosotros mandamos acá un artículo la semana pasada y le estaba dando una semana. Hoy, ayer a la noche recibimos que había sido rechazado. O sea, el rechazo, yo tengo creo 73 artículos publicados y tengo como 500 rechazos. O sea, el rechazo que no significa que uno está equivocado. Significa que, bueno, hay que ver qué comentan los revisores, por qué lo han rechazado, a ver cómo lo vamos mejorando. Ahí tienen 2 ejemplos de discusiones que son muy buenas. Fíjense en el lado derecho, dice, perfecto, los resultados de este estudio y de la bibliografía apuntan a que la radioterapia estereotáxica es efectiva. ¡Pum! Más adelante, más abajo, 3 párrafos abajo ahí, dice, en otras series, que es lo que yo les decía, nosotros hemos encontrado que los pacientes, que los familiares de los pacientes de edad, en otras series han encontrado esto, comparamos las 2 series, y si las 2 series son iguales, si lo que ustedes han encontrado es similar a lo que se ha reportado en Londres, pues qué interesante, qué bien. A ver, ¿y por qué piensas tú que lo mismo en Londres que en Costa Rica? Bueno, los ingleses como no saben de tu artículo en Costa Rica, no es que no saben nada de eso, porque tu artículo recién ha salido. Pero, muy bien, ¿qué opinas tú de lo que dicen los ingleses o los japoneses sobre este tema? En otras series, o sea, yo encontré esto y en otras series se encontraron esto. ¿Por qué pienso que es esto? Reporte de un caso, estamos cortos en tiempo, no vamos a hacer revisión de un tema. Lo que es importante, si acá van como la historia con las premisas, la
revisión de un tema tiene que ser, el autor tiene que ser apropiado, relevante y adecuado. Uno de los trabajos que estábamos haciendo con otras universidades es un trabajo sobre microbiología, pero quien lo había iniciado era un neurólogo. Entonces yo le decía, tenía ciertas connotaciones neurológicas. Yo le decía, bueno, pon como coautor, aunque sea un microbiólogo ahí, ¿no? Es decir, si uno ve una autoría sobre la flora y la fauna en Costa Rica, escrita por un japonés que nunca estuvo en Costa Rica y sabe todas las cosas por el Discovery Channel, no es lo mismo que un japonés que vivió 15 años en Costa Rica y conoce la flora y la fauna. Muy bien, entonces es más interesante saber qué sabe que tiene experiencia directa. Les cuento, ¿tienen 5 minutos más o ya estamos corto de tiempo? Muy bien. ¿Se acuerdan con el artículo del milagro, de los tumores que desaparecían? Primero empezamos a hacer una revisión de la literatura y encontramos que sí, que ya había otros fulanos habían reportado la desaparición del astrocitoma de bajo grado. La desaparición del astrocitoma de bajo grado es conocida. Inclusive hay un artículo acá en el 2008 de unos colegas colombianos, se llama Regresión biológica espontánea del glioma de las vías ópticas, prototipo de tumores de San Peregrino. Por desgracia, esta revista no está en el PubMed, o sea, que me fue difícil bajarla para pasársela a ustedes. Está en el Google Scholar. Está en el Google Scholar, pero como no está en el PubMed, aunque ha sido publicado en el 2008, ya 7 años atrás, como ven, nunca ha sido citada. Una pena. Eso les enseña, publiquen donde hay PubMed para que sean citados. No es para que sean citados, sino para que su trabajo tenga algún sentido, para que la famosa luz que no se esconde bajo del almud brille. Entonces, ¿qué hice? Ahí agarré y empecé a buscar en la universidad. Ahí encontré, hay un William Newman, que es un matemático, pero está en geografía. Y dice, bueno, ¿por qué no hacemos un modelo matemático de self-limiting tumors? Y lo hicimos. Como ven, Newman va primero y va como autor correspondiente. Yo puse un poco la idea y puse los materiales y las discusiones. Este artículo no tuvo una gran... Hasta ayer ha sido citado 6 veces. Yo tengo algunos artículos donde he sido coautor, donde he estado citado 1700 veces. O sea, pobrecito es el huérfano que tenemos ahí. Pero uno va y ve quiénes los han citado. Hay un fulano que lo situó, Virtual y Real Brain Tumors, y ha sido citado 395 veces. Nuestro nombre ya está perdido de ahí. O sea, no es que estos 395 nos citan a nosotros. No, los 395 lo citan a que nos citó a nosotros. Y si se fijan en la vida de este artículo citado originalmente 6 veces, 2 observaciones que le encontramos una vueltita matemática a ese asunto, está bien, puede ser que no nos ha traído fama y fortuna ni a William Newman ni a mí, fortuna metafísica, estoy hablando obviamente cuando uno escribe estas cosas, pero hemos cumplido esa obligación de tratar de comunicar y dar una vuelta innovativa a este asunto. También una vez escribí un artículo, esta vez yo hice
trabajo de los volúmenes y la escritura, por eso voy primero, en Pediatric Neurosurgery, donde veíamos que algunos astrocitomas de este bajo grado no crecen una vez que alcanzan cierto volumen. No es que regresan completamente, sino que no crecen más, que el volumen está controlado. Y ahí trabajamos en la ecuación de Gompertz, es una ecuación que utilizan en economía, cuando una cadena de supermercados a veces abre un supermercado más, colapsa, porque no se automantiene. Uno, es la famosa vara que quiebra la espalda del camello. Y este artículo, no los voy a aburrir con este artículo fue citado 25 veces, no es una cosa extraordinaria, pero los 25 que lo han citado, hay artículos en ruso, artículos en griego. O sea, ha habido una creencia exponencial que uno nunca sabe cuando lo escribe. He hecho una breve página de literatura, una breve revisión, y ustedes tienen en UNIBE un departamento de matemática, que como no pude conseguir el permiso de la licenciada, no lo he puesto acá en esta presentación. Pero ayer yo entré a UNIBE y UNIBE tiene un departamento de matemática. Y yo estoy seguro que si van a los matemáticos y le dicen, bueno, ayúdame con alguna manera de entender, de darle vuelta a los números de los familiares, o si hay alguna relación coherente, quizás ellos le van a decir, por ahí le van a decir no, pero ¿por qué no miramos esto? ¿Por qué no miramos a lo otro? Ya digo que la única razón que no copié la fotografía del departamento de matemáticas de UNIBE, pero ustedes entran a la página de su universidad y ahí están los matemáticos, como estaba Newman para mí. Esto es una carta que recibí tiempo atrás. Dice, tengo un case report, a ver si te parece apto para Surgical Neurology International. Paciente de 11 años, operado a los 2 de vida aproximadamente, o sea, no se acuerda, meduloblastoma, no tiene radioterapia y tiene meningioma atípico. Ahí están las premisas. Meduloblastoma, cuando se irradia un tumor de este cerebro, a veces aumenta la incidencia de meningiomas. Los meningiomas aumentaron mucho, había un tiempo que se hacía radioterapia para la sarna o para una de estas infecciones en el cabello, para los piojos. Esto en los años 60 y hubo un aumento de meningiomas impresionante. Por lo tanto, es un meningioma típico. Ahí están las 3 premisas que me manda este colega y son relevantes, adecuadas y apropiadas. Bueno, si te parece potable, lo armo y adjunto las imágenes. Sí, claro, me parece potable. Pero cuando yo veo esta carta, uso el mismo método que les digo que usen ustedes. ¿Cuáles son las premisas? Acá no hay un sí, por lo tanto, pero yo mentalmente lo hice. Tengo un meduloblastoma sin radioterapia, sí, por lo tanto, me parece interesante que haya tenido un meningioma. Bueno, busca, empieza. Finalmente, este trabajo no cuajó, ya había sido descrito con esta anterioridad y no había ninguna, y creo que no se terminó y no se acabó publicando. La JAMA, Journal American Medical Association, de esta semana, una de las revistas de más alto índice. Si van para atrás hacia las páginas van a ver que está 10ª, 11ª. Esta semana
publicado efecto de la notificación del médico con adherencia al cáncer colorectal, ahí está el título, no sé, el artículo, ahí está el abstract, que el llama pide que hay que poner un parrafito con la importancia. No, ahí está el abstract. Pero digo yo, si esto lo pudieron hacer Cédric Rat, Corinne Pogu y Delphine Ledonné y otros más en Francia, ¿por qué no lo pueden hacer ustedes en Costa Rica? Es decir, yo lo leí ese artículo brevemente, cero laboratorio, cero microscopía electrónica, cero DNA, y ahí está, ahí lo hicieron, y es un artículo de lo más interesante. Y es un artículo de lo más interesante y un artículo que va a ayudar a muchísima gente. Un artículo de la revista de neurología, también de la semana pasada. Factores psicosociales y rendimiento cognitivo en esclerosis múltiple. Diferencias de este sexo. ¡Wow! Interesante. Y acá en la revista dice buscar en este PubMed y uno puede poner López Ávila, que es el autor principal de este artículo, y encuentra que López Ávila escribió otras cosas y así lo van llevando, después lo van invitando, después lo van expandiendo. Pero si los españoles, gente que admiro inmensamente, pueden hacer un artículo de factores psicosociales y rendimientos cognitivos en esclerosis múltiple, diferencias de este sexo o diferencias de este género, digamos, y los franceses hacen otro, y fueron publicados estas dos cosas ayer, no hace 50 años cuando no habíamos llegado a la luna. Ayer, acá está, septiembre 5, antes de ayer, ¿no? Y no sé, por acá está la fecha, por acá, por ahí anda la fecha, también fue ayer. ¿O sabes? La misma espíritu que tienen para escribir un poema de amor a sus novias o a sus novias, el mismo espíritu tiene que existir para escribir lo que ustedes ven. Les he dado ejemplos de la UCLA, de los últimos 30, 40 años, de grandes descubrimientos que han cambiado el sentido de la medicina, descubrimientos hechos por internos, por individuos 10 años mayores que ustedes, individuos que no he podido encontrar de enfermería, no he podido encontrar de psicología porque no sé leer y no sé buscar bien en esas revistas. Individuos que han sido tanto como ustedes, y las revistas médicas, JAMA, una de las revistas de medicina más prestigiosas del mundo. El índice de impacto, búsquenlo ahí, está en el medio del PDF ese que les mandé, está alto. Y publica estas cosas que si las pueden hacer en Francia, ¿por qué no las pueden hacer en Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá o donde sea? O Chile, o Argentina. En todo caso, acuérdense, por eso mi aldea es tan grande como cualquier otra tierra, porque soy del tamaño de lo que veo y no del tamaño de mi estatura. Con esto, muchísimas gracias. Si falta el nombre de alguien de esa lista desde los 13, si alguien notó que faltaba, me lo hace saber. Les mando el enlace para los videos, porque hay que acortarlos un poquito, hay que, acortar todas las entradas, que hay mucho ruido de entrada. Le mando los enlaces de los videos, le mando unos ejercicios para que practiquen, no hay que tienen que pasar ese ejercicio. Les doy una semana de este lunes hasta el viernes que viene para que me los manden de vuelta y le mandamos los certificados. Muchísimas gracias y buena suerte a todos ustedes. Hasta luego. Sí. Una pregunta. ¿Usted podría ser tan amable de enviarnos alguna explicación sobre los reportes del caso? Sí. Si tienen un minuto,
El reporte de un caso, ahí tienen ustedes el ejemplo entero y hagan lo mismo que les dije con resultados y con métodos. Saquen las palabras, o sea, imaginemos que ustedes van a reportar un caso de neumonía. Entonces agarran este artículo y dice, donde dice introducción, los quistes aracnoideos son lesiones benignas de origen congénito. Ustedes dicen la neumonía neumocystis carini es tratata. El tratamiento es tratata y se expone el caso. O sea, copian, usan como esquema este tema de la introducción. Usan como esquema el caso clínico. En vez de ser mujer de 75 años, es varón de 34, el que ustedes están naciendo. Y más o menos van copiando este sistema. Lo que es importante es introducción y caso clínico, la descripción. Si quieren me lo mandan, yo los reviso y los ayudo en la revisión. De más está decir, de ahora en más, cualquier otro caso que ustedes, casos o series de casos que ustedes hayan elaborado, me lo mandan sin ningún compromiso. Yo no tengo que ir como autor ni nada. Yo lo miro y le digo, bueno, mejora esto, baja esto, sube esto por acá, con mucho gusto. Pero el reporte de un caso es donde más que nunca sirve la extracción o el copiado del otro reporte de un caso. Otra pregunta, doctor, ¿siempre tiene que ir acompañado uno como estudiante de algún tipo de autoridad en el hospital? Sí, salvo en los casos en que no. Con esto quiero decir, si vas de estudiante, a veces mejor que el sentido de esto es que lo publiquen aún. Es lo mismo cuando uno quiere salir por primera vez con una chica que le gusta o un muchacho que le gusta, tiene que ir uno bañado y sí, mejor sí, ¿no? Pero si hay amor y va bien. Si lo que como estudiante has encontrado, pero ya has visto las dificultades que han tenido gente que ha sido exitosa, luego ha tenido dificultades para mostrar. Entonces yo diría, sí, pon a un profesor o alguien que te ayude en eso y mete el paper. Piot, y acá no me tomen la palabra exactamente, pero él, para poder publicar ese artículo de su observación, que fue publicado en el Lancet un año después de haber sido rechazado por el New England, él puso a otros autores, incluyó autores de universidades creo que belgas y canadienses, o sea que hizo mucho más bombo con su paper. Él fue como primero, él fue como correspondiente, pero apoyado de una cantidad de autores que hizo que los revisores dijeran, bueno, por lo menos acá hay una autoridad competente. Para poder, por ejemplo, poner el primer paper, el primer trabajo que hagan ustedes, si me lo mandan y yo le hago algunas correcciones, podemos poner en agradecimiento, se agradece al Center of Well Health de la UCLA. Sin nombre, sin mi nombre, nada. Se agradece al Center of Well Health de UCLA en la ayuda de este paper. Y eso ayuda mucho. Muchísimas gracias a ustedes y estamos en contacto. Y por favor, si pueden, mándenme los que quieran, y otra vez si puede ser anónimo, acá nadie es vengativo. ¿Cómo es que se puede mejorar estas transmisiones si hay algo? Y después también una valoración de 1 a 5 sobre esto,
Esto ayuda a los acá para mostrar a las autoridades de aquí, 1 siendo pésimo, 5 siendo bueno. Y Dios mediante continuamos eso, pero eso está en manos de las autoridades de su universidad. Hasta luego entonces. Gracias. Hasta luego.